Sobre los episodios unitarios, sobre todo los graciosos, eran muy recordados por poner una situación bastante verosímil con respecto a los superhéroes. Por ejemplo, uno que destacaba ahí Dante es el episodio donde una persona totalmente común se cruza con el Guasón y para salvar su vida le pide, ¿no? Para pedirle perdón en la vida, él le dice que algún día le cobrará un favor. Y en todo ese tiempo, cuando se vuelven a encontrar, gira el entorno del episodio. Lo que pasa al final es lo más gracioso y cómo en realidad soluciona y cómo interviene Batman es un buen remate. Casi siempre, como decía, ¿no? Estos son los unitarios, que también otro que recomiendo de la serie animada de Batman es el de Casi lo atrapo, que es una reunión de póker entre los villanos de Batman reuniéndose a jugar, pero contando historias de justamente cómo casi atrapan al hombre murciélago. Y después hay un giro al final, ¿no? Y también pasa algo, ¿no? Sobre qué es lo que cuenta cada villano. Y la dinámica del episodio es muy divertida. Otro también que menciona en el mismo comentario Dante es el hombre que mató a Batman, que es prácticamente un secuaz, ¿no? De la categoría más baja entre la mafia, que accidentalmente se adjudica en la muerte del hombre murciélago. Obviamente esta acción tiene consecuencias que para bien o para mal le va a traer a este personaje apodado el Calamar. Y el final también es muy gracioso porque ya sabemos, ¿no? Que al final, ¿no? Las cosas no van a quedar así que la manera en que se resuelven es la parte más divertida del episodio. Con respecto a las versiones alternativas de personajes, ahí habían mencionado sobre que habían sacado cómics después de la serie animada de Spider-Man del 94. Si recuerdan, hubo una saga casi al final de la serie, si no es que la última, donde varias versiones de diferentes realidades de Spider-Man se reúnen para acabar con la amenaza de un Spider-Man malvado que había sido poseído por el simbionte y que inclusive está amenazando la realidad y al propio Beyonder. Curiosamente, este es como una adaptación a la serie de Spider-Man de Guerras Secretas, que de ahí justo viene el personaje y ahí también metieron a Madame Web. La cosa es que posteriormente a esas historias hubo cómics que siguieron expandiendo las versiones alternativas de Spider-Man. ¿Y a qué viene esto? Que actualmente también hay versiones, hablando sobre algo actual, está ya la línea Absolute de DC, que la está rompiendo ya desde hace 2 años. Y en Marvel van a sacar una versión llamada Midnight, que va a ser como que va a tocar los personajes de manera más, en este caso, tirado para el tema del misterio, el misticismo por el lado de los vampiros o la temática nocturna. Ahorita es muy pronto para decir que va a superar a la línea Absolute, pero al menos es un buen intento y también Marvel se está jalando cierto talento para hacerle la competencia, ya que lamentablemente Marvel ya ha estado de capa caída ya hace bastantes años. Entonces esperemos que en este caso el principal título de los que digamos lidera esta línea, que es el de los X-Men, que es escrito por Jonathan Hickman, quien ya había tomado los personajes hace un año en esta famosa era de Krakoa, ahora haga algo más interesante con los personajes, pero abordando esta temática nocturna. Hubo casos donde los cómics, o en este caso etapas, fueron censuradas en su momento. Uno de los casos más polémicos en los años 80 fue el caso de la etapa de Swamp Thing, de La Cosa del Pantano, escrita y dibujada por Rick Veitch. ¿Quién es Rick Veitch? Nada más y nada menos que el autor que sucedió a Alan Moore una vez se retiró del título del Swamp Thing. ¿Qué es el problema que tuvo? Rick Veitch ya había dibujado desde la etapa de Moore, pero ahora se dedicaba como autor completo. Y él escribió una saga donde Swampy
viajaba a través del tiempo encontrándose con diferentes personajes DC, hasta que llegó a una época en particular, que es la Pasión de Cristo o en este caso el día de la crucifixión. Inclusive en su momento esta historia levantó bastante polémica porque justamente se iba a publicar muy cerca, o ya cuando se había estrenado, la película de La Última Tentación de Cristo, no, la de Willem Dafoe. Y viendo cómo se aproximó a la historia de Jesús esta película, lamentablemente causó cierta controversia, cierta polémica también en su momento, la cual también dicen que afectó en la decisión de que decidiera publicar el número. Le pidieron a Beach que cambiara en este caso la temática. Él no aceptó por no ver afectada su integridad como artista. Y al final, él abandonó la serie por completo. Ahora, 2026, cuando ya se había anunciado hace unos meses, se pudo recuperar esa historia perdida, volviéndose a publicar, ¿no? En este caso, un tomo que yo, hasta donde he entendido, sí planea concluir esa historia de viajes en el tiempo, y obviamente publicando este número, el cual el guión ya existía desde esa época, al igual que también el rumbo que podría tomar la historia y que actualmente ha sido dibujado. Entonces es una manera de reconocer en este caso al artista Beach, ese capítulo que lamentablemente fue cancelado en su momento y que ahora es recuperado. Gracias, no sé si a la propia presión o que simplemente no se le quiso hacer justicia al autor. Y así como en este caso, también hay otro que es el que nos presentó Dante, que es el del capítulo perdido, dibujado por Frank Wiley y escrito por Alan Grant, del personaje Lobo. Alan Grant fue un autor, escritor, que estuvo muchos años anexado a la historia de Lobo. Prácticamente él escribió la totalidad de su serie regular y muchos especiales que habían iniciado desde finales de los 80 en colaboración, ¿no?, en sus inicios con Kit Giffen, que es el creador del personaje. Y él también tuvo este número perdido. Y también podría haber planes de publicarlo, porque son esta clase de cosas que a veces hacen que estos números no sean publicados en su momento, pero que existen. Así que una buena manera como que de continuar esta tradición ya establecida con el número de Beach, que en su caso fue una injusticia, en este caso quizás lo fue aparcado así, pero se considera un número perdido, y la verdad que sea publicado sería una gozada, ¿no? Lamentablemente, a diferencia también del caso de Beach, Alan Grant ya nos dejó hace 2 años y no podría haber publicada a esa hora. Pero al menos Wiley todavía también sigue vivo, y aparte nos brindarían pues una historia que quizás más o menos aporte un poquito más, sobre todo a los fans del personaje, pero para también completar en este caso toda la historia del personaje, de lo que es la etapa escrita por Alan Grant.